parte de un cierto trato con un pequeño grupo de personas. Por supuesto, de vez en cuando venían visitas, y a veces visitas muy importantes, obispos, gente muy relevante de la iglesia de aquel tiempo, que por la fama de santidad y por la sabiduría de Luisa venían a pedir sus oraciones o a pedir algún consejo, ¿no? Pero en su vida diaria había poca gente que se acercaba. Así que Luisa vive orando, y estando en oración, Jesús le dice: hija mía, la oración es música a mi oído, especialmente cuando un alma está toda uniformada a mi voluntad. Repito, la oración es música para mi oído, pero lo es especialmente cuando el alma está toda uniformada a mi voluntad, de modo que en todo su interior no se descubre sino una continua actitud de vida, de voluntad divina. Esta alma es como si otro Dios saliera y me hiciera esta música. Fíjense a qué alturas llega un alma totalmente uniformada a la voluntad de Dios. Jesús dice: para mí la oración es como una música, como un canto, ¿no? Y cuando hay esta uniformidad de voluntad de la criatura con el Creador, es decir, la divina voluntad es actora en esa oración de la criatura, dice, de esa alma es como si otro Dios saliera, no otro, el mismo, que es Él como bilocado en el alma, que canta, que bendice, que alaba, ¿no? Y me hiciera esta música. Oh, qué deleitante es encontrar a quien me paga con la misma moneda y puede rendirme los honores divinos. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto. Porque todas las demás almas, aunque hicieran y rezaran mucho, lo que hacen será siempre cosas y oraciones humanas, no divinas. Por lo tanto, no tendrán esa potencia y ese atractivo a mi oído. ¿Está clara la diferencia? Tú y yo, seres humanos, hijos e hijas de Dios, si rezamos, por muy perfectas y santas que sean nuestras oraciones, hacemos oraciones humanas, porque yo no soy Dios, soy una criatura que tiene fe, esperanza y caridad, una criatura que se deja mover e iluminar por el Espíritu Santo, pero soy una criatura. Así que cuando yo rezo o trabajo o pienso o hago un servicio al prójimo, es un ser humano que lo hace, movido e inspirado por el Señor, porque no podemos hacer nada bueno sin Él. Sin mí nada podéis hacer, pero soy yo el que lo hago. Así que lo que hago, pues tiene su peso, su valor y su medida. Por eso al final de la historia a cada uno le será pagado según sus obras. Cuánta pureza de intención, cuánto amor, cuánta sintonía con la verdad, cuánto desinterés había en tus obras, pues tanto mayor será tu premio. Pero es un premio que tiene peso y medida. ¿Tú le puedes poner un precio y medida a las oraciones de Jesús? No, son divinas las oraciones de Él. Su valor es infinito. Una sola gota de su sangre sirve para redimir a toda la familia humana, y si hubiera 1 billón de humanidades, una sola gota de su sangre alcanza a reparar y pagar por todos los pecados de todas esas humanidades. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una cosa humana y una cosa divina es infinita. Así que si es Jesús el que reza, si es Jesús el que come, si es Jesús el que sufre, si es Jesús el que explica, el que predica,
El valor de lo que Él hace es divino, es infinito, es inmenso, porque es la obra de Dios. Es Dios, Él es una persona divina. Y hay una voluntad divina operante en Él. Por eso dice la carta a los Hebreos, que se los decía ayer en la reunión allá en San Isidro, Jesús, dice la carta a los Hebreos, se ofreció en el Espíritu eterno de Dios. Y por eso su redención es eterna. Si Jesús, por hipótesis, no hubiera ofrecido su vida en el Espíritu eterno de Dios, su redención no nos servía a los hombres. Hubiera servido para redimir a los 4 o 5 que estaban a su alrededor, pero no a los que íbamos a vivir 20 o 30 siglos después o 40 siglos antes. No habría llegado a todos los tiempos, ni habría sido eficaz para toda la familia humana. ¿Por qué es eficaz el sacrificio del Hijo de María Santísima, verdadero hombre, además de ser verdadero Dios? Porque Él ofreció su vida en el Espíritu eterno de Dios. Por eso su redención es eterna. Así que la oración, nuestras oraciones, por santas que sean, quedan en el plano humano. ¿Hay diferencia entre tu oración y la de la Virgen Santísima? Y no pequeña. ¿Por qué? Porque María, Madre nuestra y Madre de Jesús, está animada por una voluntad divina desde que fue concebida. En ella reina la divina voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Por eso ella es Madre de Dios, por eso ella tiene fecundidad divina y su maternidad es maternidad divina, porque está animada por una voluntad divina. Y esto es el regalo que pedimos en el Padre Nuestro al Padre. Cuando decimos, Padre, venga tu reino y tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo, le pedimos, como decíamos en las oraciones iniciales, ven, divina voluntad, a mirar en mis ojos, a escuchar en mis oídos, a pensar en mi mente, a circular en mi sangre, a palpitar en mi corazón. Entro en tu querer, Padre. Dame tu mano, ponme tú mismo en la inmensidad de tu voluntad, para que todo lo que yo haga sea efecto de tu santísimo querer, es decir, algo divino, que te dé a ti honor y gloria infinita. ¿Cómo podemos ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto si somos solamente criaturas? Si somos hijos e hijas de Dios animados por su gracia, pero no somos Dios, ¿cómo podemos ser perfectos como Él es perfecto? Pues se puede. ¿Qué es la condición para que esta perfección podamos alcanzarla? Que la voluntad de Dios sea tu voluntad, esa es la condición. Y repito, esto no nos lo dice Luisa solamente. El Papa Benedicto en su carta Dios es amor, nos dice que el amor perfecto es esto, cuando las dos voluntades se funden, y que la oración perfecta, el culmen de la oración, se alcanza cuando el espíritu humano y el Espíritu de Dios se funden, cuando la voluntad humana y la voluntad divina se funden y son una. Entonces la oración alcanza su perfección. ¿Qué es lo que dice este capítulo? Cuando está perfectamente conforme o conformada, identificada la voluntad humana con la voluntad de Dios, lo que sale de esa alma, dice Jesús, es divino, como si saliera otro yo de ella, otro yo que alaba, que bendice, que adora, etcétera. Qué deleitante es encontrar a quien me paga con la misma moneda. ¿Con qué moneda? Con moneda de voluntad divina, porque la divina voluntad es la que reza contigo. Ya no rezas tú sola,
reza la divina voluntad contigo. Por eso yo le digo, ven divina voluntad a orar en mí. Y luego ofrece esta oración a ti como mía, para satisfacer por las oraciones de todos y dar al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Por eso dice Jesús, qué deleitante es encontrar a quien me paga con la misma moneda y puede rendirme honores divinos. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto. Por eso hay que vivir en el querer de Dios. Por eso le digo yo, Padre, entro en tu querer. Es más, dame tu mano, tú mismo enciérrame en tu querer. Porque solo ahí yo te puedo amar perfectamente. Solo ahí puedo ser amado infinitamente por ti. Solo ahí puedo darte honor y gloria por los siglos de los siglos. Y con eso termino. ¿Cómo termina la plegaria eucarística? Todas ellas. Antes del Padre Nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Solo por Él, con Él, en Él y en la unidad de su Espíritu, como Jesús que se ofreció en el Espíritu eterno de Dios. Solo así podemos dar al Padre todo honor y toda gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Así que pidamos al Señor que nos dé este regalo de hacer todo junto con Él, porque sin Él nada podemos hacer. Él es el camino, nadie va al Padre sino por mí. Hacer todo con Él, todo por Él, todo en Él, y después animados por su voluntad divina. Y por eso, ven divina voluntad a orar en mí, ven a pensar en mi mente, ven a caminar en mis pasos, ven a moverte en mi movimiento. De esa manera, tus oraciones, tus pasos, tu respiración, los latidos de tu corazón, tus penas, tus trabajos, tu convivencia, adquieren cualidades eternas, inmensas, infinitas, porque ya no eres tú sola, no eres tú solo. Hay una voluntad divina asociada contigo. Y repito, esta es doctrina que no viene solo de Luisa. El Santo Padre que está vivo nos lo ha dicho en sus audiencias. Que en esto consiste el amor perfecto, que en esto está la perfecta oración, que en esta está la renovación del mundo, que esta es la perfección del hombre. Así que pidamos al Señor que lleve a cumplimiento esta obra en nosotros. Pero como decía, tienes que quererlo. Por eso le decimos, ven divina voluntad, o entro en ti voluntad divina. Tu voluntad es importantísima en esto. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos a hacer una pausa, a tomarnos algo de desayuno. No se tarden mucho para que podamos venir a la siguiente plática y seguir con este tema fascinante de la divina voluntad. Este es el de ellos, ¿no? ¿Y el de acá? Acá está. Sí, acá está. Bueno, nos ponemos de pie y hacemos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, enséñanos a vivir en el divino querer. Ven, divina voluntad, a reinar en la tierra. Por intercesión de Luisa, envía, Señor, apóstoles al reino de tu divino querer.
Amén. Pueden sentarse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta segunda reflexión o meditación que vamos a hacer hoy, 31 de octubre del 2013, aquí en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en Tijuana, Baja California Norte, vamos a continuar en esta línea de la oración y quiero hacer uso para ello de otro capítulo que hay muchos capítulos en los escritos de Luisa sobre este tema, porque es un tema fundamental de nuestra vida de comunión con Dios, la oración. Pero este está en esta otra selección de capítulos. La que leímos estaba en la selección azul, que va del volumen 2 al 10. Y esta que voy a leerles está en la selección del 11 al 19. En ambos hay muchos temas, muchos capítulos, donde el Señor nos ayuda a comprender el valor inmenso y la importancia que tiene la oración. Pero hay una diferencia entre lo que hay en esos primeros 10 volúmenes de los escritos de Luisa y lo que hay en los que siguen hasta el volumen 36. La diferencia está en que, aunque claramente el Señor desde el principio a Luisa enseña que la oración es voluntad suya, que hay que hacer oración, que hay que hacer siempre oración, que hay que hacerla con humildad, que hay que hacerla con confianza, con perseverancia, todas las cualidades que debe tener la oración, que la oración debe ser no solo de petición, sino una oración de alabanza, de acción de gracias, de correspondencia, de amor, debe tener la dimensión de adoración, de intercesión, de reparación. Todas esas cosas el Señor habla profundamente, ampliamente de ellas en los primeros 10 volúmenes de Luisa. Pero todavía no menciona gran cosa de que esa oración sea animada por la voluntad divina, ni los efectos que tiene esa oración hecha en la divina voluntad. En el capítulo que acabamos de leer, el Señor dice que nuestra voluntad y nuestra oración debe uniformarse con la suya, que eso es muy importante, y que esto es como si otro Dios saliera de nosotros. Cuando hay esta uniformidad de voluntades en la oración, como si otro Dios saliera, como si Él estuviera duplicado en nosotros, así que Él recibe de esa duplicación de Él en nosotros grande honor y gloria, porque la voluntad de Él está ahí presente. Decía yo que el Papa Benedicto, en una de sus intervenciones en el 2012, decía que el espíritu humano y la oración alcanza su culmen cuando el espíritu humano se funde con el Espíritu de Dios, cuando la voluntad humana se funde con la voluntad de Dios. Es decir, ese mismo tema, ese mismo punto que acá Jesús nos ha dicho, que orando así, cuando un alma está toda uniformada a mi voluntad, de modo que todo su interior en él no se descubre sino una continua actitud de la vida de mi voluntad divina, es como si otro Dios saliera y me hiciera esta música. Él compara la oración como una música a su oído. Pero en este caso es una música no humana, sino divina, porque habiendo esta uniformidad de voluntades, es su misma voluntad que canta, que ora en nosotros, y por lo tanto Él recibe una complacencia divina. Decía yo que esto vale para todas las demás actividades de la vida humana, cuando se da esta uniformidad de voluntad. En este capítulo que vamos a leer vamos a encontrar otra dimensión, va más allá de esto. Esto es del volumen 12, 18 de diciembre de 1918, volumen 12, 18 de diciembre del 18, página 72. Y dice así: decía a mi Jesús, mira,
yo no sé hacer nada, ni tengo nada que darte. Por eso quiero darte mis naderías, y las uno al todo que eres tú, y te pido almas. El latido de mi corazón, con grito incesante, te pide almas. El movimiento de mis manos, la sangre que circula en mí, el cerrar de mis párpados, el mover de mis labios, son almas lo que piden. Y esto lo pido unida contigo, con tu amor y en tu querer, para que todos puedan escuchar mi incesante grito que en ti siempre pide almas. Entonces, mientras decía esto y otras cosas, mi Jesús se movió en mi interior y me dijo: hija mía, cómo me es dulce y agradable la oración íntima de las almas conmigo. Me siento repetir mi vida oculta en Nazaret, sin ninguna exterioridad, sin gente alrededor, sin ruido de campanas, todo escondido, solo, tanto que no era conocido por nadie. Yo me elevaba entre el cielo y la tierra y pedía almas, y ni siquiera un respiro ni un latido se me escapaba de pedir almas. Y al hacer esto mi sonido se escuchaba en el cielo y atraía al amor del Padre a cederme las almas. Y al repetirse ese sonido en los corazones, les gritaba con voz sonora: almas. Oh, cuántas maravillas obré en mi vida oculta, solo conocidas por mi Padre en el cielo y por mi mamá en la tierra. Y así el alma escondida, en intimidad conmigo, reza, y sin ningún sonido se escucha en la tierra. Sus oraciones, como vibrantes campanas, suenan en el cielo y llaman a todo el cielo a unirse con ella para hacer descender misericordia a la tierra, y sonando no a los oídos sino a los corazones de las criaturas, las disponen a convertirse. Y vamos a detenernos un poquito a reflexionar en esto que hemos leído, que hemos escuchado. La primera cosa es que Luisa en su oración reconoce su nada. Reconoce que sin Él nada puede hacer. Y esto es solo un eco a las palabras de Jesús: sin mí nada podéis hacer. Somos nada, somos polvo. Él es y yo no soy. Él es el que es y yo soy el que no soy. No soy por mí mismo. Yo nada de lo que soy me lo debo a mí mismo. Todo se lo debo a Él. Todo es gracia, todo es don. La existencia, el obrar, el ser, todo me lo da Él. Así que solo Él es por sí mismo. A Él nadie le da lo que Él es ni lo que Él hace. Lo hace por sí mismo. Esa es su definición. Yo soy el que soy. En cambio, como a Santa Catalina de Siena, y tú eres la que no eres. Eso es lo que somos nosotros. Él es el que es y nosotros los que no somos. Y no somos, ¿en qué sentido? En este que decía antes, en que lo que somos se lo debemos a Él, no a nosotros mismos. Así que Luisa está en la verdad, por eso en ella hay humildad, porque está en la verdad. Decía Santa Teresa que la humildad es andar en la verdad. Y la primera verdad es que Él es Dios y yo soy nada. Que Él es Dios y yo soy su criatura. Y si esto no empezamos, no lo tenemos bien claro desde el principio, el Señor no puede hacer negocios con nosotros. Porque Él es el origen y la fuente y la vida de todo y de todos, también de mí, de todo lo que tiene que ver conmigo. Si esto no está claro, ¿cómo puede el Señor empezar una relación de amistad conmigo? Voy a empezarle a robar todo lo que me da y atribuírmelo a mí, cuando esto no es según la verdad, porque la verdad es que todo de Él procede, que todo es regalo suyo.
como María nuestra Madre, que canta en el Magnificat. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Toda esa grandeza que ella tiene, ella claramente dice de dónde viene, no se la atribuye a sí misma, sino al que se la ha dado. Si no partimos de esa verdad, el Señor no puede hacer nada con nosotros. Por eso en la vida interior, en la vida espiritual, las primeras lecciones que el Señor nos da, o las que nos quiere dar, es hacernos descubrir esto. Vayan al primer volumen de los escritos de Luisa, y el Señor, la primera cosa que le dice a Luisa: ¿quién soy yo y quién eres tú? Mientras esto no esté claro, yo no puedo hacer nada contigo. Y le hace tocar a Luisa con su mano su inmensidad infinita y su nada de Luisa, para que esté claro quién es quién, porque yo no soy Dios, yo soy una pequeñísima criatura, y no solo criatura, pecadora además. Y por ahí hemos de empezar. Y por eso empezamos la Santa Misa, que es entrar en esta luz eterna, que es el acto eterno de Dios, que se actualiza la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por ahí empezamos. Como el publicano en el templo, que no se atreve a levantar la mirada, solo dice: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por ahí hay que empezar, porque esa es la verdad nuestra. Y el que diga que no ha pecado es un mentiroso, y la verdad no está en él. Y porque hemos pecado, por eso estamos privados de la gloria de Dios, dice San Pablo. Así que esta es la verdad nuestra. No solo criaturas, es decir, una distancia infinita nos separa del Creador, porque Él es y yo no soy. Ese no soy, que soy yo, además está manchado, ha pecado, se ha rebelado, ha desobedecido, ha ofendido al Creador. Por aquí tengo que empezar. Y así mi madre, la Iglesia, me enseña, y así toda la Escritura no hace más que ayudarme, y esta es la acción del Espíritu Santo, que empieza por acusarme de pecado. Todos hemos pecado, e invitarme a la conversión, que es algo que he de vivir permanentemente, porque esta condición de criatura, y de criatura inclinada al pecado, y que tantas veces es cómplice del pecado, esto requiere una conversión permanente. Siempre tenemos que estar viviendo esta dimensión de conversión, porque cada nueva oportunidad que nos da cada acto que realizamos, ahí nuestro yo quiere volver a salir y ponerse en el lugar que a Dios le corresponde. Y si no estamos vigilantes y luchando con Él y negándonos a nosotros mismos, Él vuelve a ponerse en el lugar que no le toca y vuelve a ofender al Señor. Por eso hemos de estar viviendo continuamente esta dimensión de conversión, de docilidad al Espíritu, que nos recuerda nuestra verdad, sobre la que se edifica todo lo demás. Así que Luisa, que vive esta vida y en esta luz, la primera cosa, y con toda espontaneidad, no es una postura piadosa, es la verdad. Luisa se siente y se descubre a sí misma que es nada y que nada puede dar al Señor. ¿Y qué puede darle entonces? Dice: pues te doy mis naderías, te doy mi nada, que es lo único que tengo. Ah, pero es muy lista. Las uno al todo que eres tú. Las uno, esa nada que soy yo, la uno a ti que eres todo. Y te pido almas. Así que Luisa es vivísima. Me viene a la cabeza, que otras veces lo hemos compartido, aquello que Jesús un día le dice a Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, la grande, la doctora de la Iglesia,
como Santa Teresa era tan dócil, era fuerte de carácter, pero tan dócil a la voluntad de Dios. Y al final hacía siempre lo que Jesús quería. Un día Jesús le dice, como tú haces siempre lo que yo quiero, ahora yo voy a hacer lo que tú quieras. Dime qué quieres. Y se puso a pensar Santa Teresa. ¿Sabes qué quiero? Te quiero a ti. Dice, qué lista eres. Santa Teresa no pidió cosas, pidió todo. Te quiero a ti. Porque si lo tiene a él, tiene todo lo que a él pertenece. Así acá Luisa, ella es consciente de su nada y sabe que por sí sola nada puede, que nada tiene para darle al Señor. Pero por eso dice, uno mi nada, a ti que eres todo. Y te pido almas. Además va más lejos. No solo Luisa no quiere estar en la nada, sino en el todo, y quiere hacer lo que hace el todo. ¿Y qué hace el todo? ¿Cuál es la voluntad del todo? ¿Cuál es la voluntad del todo? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres sean santos, que sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Así que Luisa no solo se queda en este paso de unirse a Jesús, ella es nada, Jesús es todo. Ella siente su nada y se siente temblar por la fragilidad de su pequeñez. Ella quiere sumergirse en el todo. Pero luego no se queda solo sumergida en el todo. Ella quiere hacer lo que hace el todo. ¿Y qué es lo que hace el todo? El todo quiere poner a salvo a todos. Así que Luis, esto es adoración. En otro capítulo el Señor le dice a Luis, esto es lo que hizo mi mamá cuando me encontró camino al Calvario. Hizo un acto simplísimo de adoración. ¿Qué consistió en qué cosa? Entró en mí, se identificó conmigo y continuó haciendo lo que yo hacía. Si tú creías que adoración era postrarte por el suelo, todavía te queda mucho camino de profundizar en lo que es la adoración. Y esto podríamos extenderlo a todas las demás dimensiones de la oración, a la alabanza, al bendecir al Señor, al agradecerlo, al interceder, al suplicar, al reparar. La cosa no está en lo que pasa por fuera. A veces, por supuesto, está bien que en la adoración, cuando es momento oportuno y apropiado, yo me tire por tierra, las hermanas, las religiosas, los sacerdotes, cuando llegamos al momento de nuestros votos perpetuos o de nuestra ordenación, nos postramos por tierra. Y lo hacemos luego en la liturgia, el Domingo de Ramos, el Viernes Santo, como un gesto externo que a lo largo de la historia ha acompañado o ha sido expresión de esta realidad, de que yo soy polvo y por eso me postro por tierra. Él es el Altísimo, Él está en los cielos, es la majestad infinita y yo soy nada. Y por eso me postro por tierra, de boca abajo, ni me atrevo a levantar los ojos al cielo. Esto es un gesto externo que si hay voluntad de adoración, si hay unidad de voluntad con Dios, es un bello gesto que expresa lo que pasa dentro. Pero si es solo externo y tu corazón y tu voluntad y tu inteligencia andan en otra parte, no dice nada. Es decir, ese gesto externo es ambiguo, como es ambiguo un beso, como entregó Judas a su maestro, con un beso. Así que los besos pueden ser un cuchillo que traspasa el corazón de otra persona, o pueden ser la más dulce caricia y consuelo.
igual que los cuchillos que tienes en tu casa. Pueden servir para cocinar y dar la vida a tus hijos o para quitárselas. El cuchillo como tal no es ni bueno ni malo, y así los besos tampoco lo son, ni postrarse por tierra no es ni bueno ni malo. Depende qué corazón, qué voluntad, qué intención, qué inteligencia hay detrás de ese gesto. Así que, volviendo al punto, Jesús dice a Luisa: mi madre hizo un acto de adoración perfectísimo, simplísimo, al encontrarse conmigo camino al Calvario, que fue de inmenso consuelo a mi corazón, más que cualquier otra cosa que me hubieran podido dar. Ella entró en mí, es decir, se vació, vivía vacía enteramente de sí misma y vació todo su ser en su Hijo. Se identificó con el Hijo. Esto es amor, hacer tuyo lo de la persona amada. Y en ese momento, ¿qué cosa hay en la persona amada? ¿Qué hay en ese Jesús que va al Calvario? El peso de todo el pecado del mundo, todas las reparaciones que hay que ofrecer a Dios, la perfecta gloria que a Dios le hemos negado los hombres. Todo eso, Jesús, mientras camina con la cruz, lo está realizando para la gloria perfecta de su Padre. María se identifica con Él en lo que Jesús está haciendo. Y ahí se queda, contemplándolo, ¿no? Continúa haciendo con Él lo que Él hacía. En la película de la Pasión, ese encuentro, Jesús mira a su madre y le dice: Madre, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Palabras del Apocalipsis. Yo hago nuevas todas las cosas. María, ¿qué hizo? Sí, hizo un acto simplísimo de adoración. Entró en el corazón de su Hijo, se vació en Él, tomó todo lo de su Hijo para ella y continuó haciendo con Jesús lo que Jesús hacía. Esto, dice Jesús, es adoración. Por supuesto, no es echarse por tierra, adoración. El que crea que solo por tirarse por tierra ya está haciendo un acto de adoración, le queda mucho camino todavía de recorrer. Y puede no significar nada. Algunos duermen en el suelo boca abajo. Por supuesto, no están en adoración cuando lo hacen. Así que no es ese gesto externo lo que le da valor a la acción, es la intención, es la voluntad, es el corazón que hay detrás de quien está postrado. Y si te faltan estas intenciones, este amor, esta inteligencia de lo que estás haciendo, pues ese acto no tiene valor ninguno, al menos no tiene valor sobrenatural ninguno. Así que la Virgen, nuestra Madre, hace un acto de perfecta adoración. Y ojalá esto quede bien grabado ahí en sus corazones, porque el Padre Eterno, dice Jesús, cuando la samaritana anda buscando adoradores y adoratrices, ¿y cómo deben de serlo para que lo sean de verdad? ¿Es ir al templo de Jerusalén? ¿Es ir al templo en Garizim? Que eso es lo que pensaban, que eso era adorar a Dios, ir al templo. Dice Jesús: no, a partir de ahora no se adorará más a Dios ni en Jerusalén ni en Garizim. Los verdaderos adoradores del Padre serán adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, enteramente identificados con la verdad que es Cristo, por Él, con Él, en Él y en la unidad del Espíritu Santo, como decimos al final de la plegaria eucarística. Esto es verdadera adoración, cuando las potencias de nuestra alma están donde tienen que estar, cuando tu voluntad está en la voluntad de Dios, cuando tu inteligencia está en el que es la verdad, cuando tu corazón es movido por el Espíritu Santo. Entonces hay verdadera adoración. Y el Padre la quiere, anda buscando adoradores, porque esos son sus verdaderos hijos, son imágenes suyas. Porque en esos hijos está Él, está el Hijo, está el Espíritu Santo y la unidad eterna de su voluntad reinando en ellos. Esta es verdadera vida divina en los hombres.
Y esto es lo que el Señor busca, anda buscando eso. Por eso es que nosotros le decimos al Señor, primero, Jesús te ama, yo me quiero unir contigo. Por eso dice Luisa, oye, soy nada, pero me uno a ti que eres todo. Tú eres el sumo y eterno sacerdote. Tú eres el primogénito de toda criatura. Tú eres la cabeza de la iglesia. Por ti y para ti todo fue creado. Tú eres el Señor y Rey del universo. Mira, yo soy nada y pecadora. Me uno a ti. Yo quiero ser todo contigo, todo en ti, todo por ti y todo en la unidad del Espíritu Santo. Pero tengo que unirme a ti, a tu humanidad, porque nadie va al Padre sino a través de ella, por ella, con ella, en ella. Por eso me uno a la humanidad del Señor, por eso me la como en la comunión todos los días, por eso me la como y la mastico y la rumio en mi mente al escuchar la palabra. Para que esa palabra, ese verbo hecho carne, me vaya transformando en Él, yo me identifique con Él, porque los verdaderos adoradores lo son en espíritu y en verdad, es decir, en mí tiene que estar presente la verdad, que es Cristo. Tengo que tener sus mismos sentimientos, su mismo pensar, su mismo sentir, su mismo querer. Tengo que sintonizarme con Él y luego dejarme mover por su Espíritu Santo. Y hacerlo todo en el eterno Espíritu de Dios, que es su voluntad santísima. Eso hizo nuestra Madre en ese encuentro y lo hizo toda su vida, y es la perfecta adoratriz de la Trinidad Santa y de su Hijo, del Verbo hecho carne y del Divino Espíritu y del Eterno Padre. ¿Por qué? Porque la voluntad de María, la inteligencia de María, el corazón de María viven en Dios y Dios en ella, en ellos. Y esto que es lo que ella hizo, pues quiere que nosotros lo repitamos. Luis acá, haciendo como un eco a eso, por eso dice, mire, yo soy nada, Señor. No tengo nada que darte, pero me uno a ti que eres todo, para darte y te doy mi nada. Y pido contigo almas, porque no solo me quiero unir a ti, quiero unirme a tu voluntad, que es salvífica. Me quiero unir a tu voluntad, que es voluntad creadora, voluntad que conserva todo en la existencia. Tú sigues dándole y dando orden al sol que ilumine la tierra, que salga y ilumine a todos. Tú sigues dando orden a los vientos y a las nubes para que hagan llover sobre la tierra. Yo quiero estar contigo en eso que tú haces. Yo quiero estar en todo lo que tú haces. Así que me uno, no solo reconozco que yo soy una criatura de Dios, un hijo o una hija de Dios, sino yo me identifico con Él y quiero hacer lo que Él hace, por cuanto a mí es posible. Así que yo, como una pequeña gotita, yo me echo en el océano infinito de Dios para hacer todo lo que ese océano hace. Y la gotita de agua fundida en el mar puede decir, yo hago todo lo que hace el mar, porque esa gotita está disuelta en las aguas de todo el océano. Así que ella hace, aunque a su modo y en pequeña proporción, pero hace todo lo que el mar hace. Tú funde una pequeña llamita de una vela con el cirio pascual, que tiene una tremenda llama, mucho más grande que la de las velas de todos los días. Si tú las pones las dos llamas juntas, tú no distingues cuál es cuál. Y la pequeña puede decir, yo hago todo lo que hace la grande. ¿Por qué? Porque están fundidas una en la otra. Esto mismo es lo que el Señor quiere que aprendamos a hacer. No solo que aprendamos a hacer cosas buenas, que ese es el primer paso. Dejemos de hacer cosas malas y empecemos a hacer cosas buenas. No, Él quiere que aprendamos a hacer cosas buenas como Él las hace. Y por eso he de unirme a Él para hacerlas. Por eso la cosa no es que hagamos las cosas solo por Él. ¿Qué es hacer las cosas por Él? Por amor suyo, para su gloria, por la salvación de las almas.
por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores. Eso es hacer las cosas por Él. ¿Qué cosas tengo que cocinar? Señor, te lo ofrezco para que salgan las almas del purgatorio. Ya sabes que lo poco que me gusta estar en la cocina, así que te ofrezco este rato, por amor tuyo y para tu gloria, por la salvación de las almas. Pero la cosa no ha terminado. Ustedes han visto que la oración concluyente de la plegaria eucarística termina solo diciendo por Él, ¿no? Dice con Él y en la unidad del Espíritu Santo, así que todavía quedan muchos pasos que dar. Hacer las cosas por Él es hacer cosas que son ordenadas según la voluntad de Dios, que se hacen con recta intención, con pureza de corazón, en las que no me voy buscando a mí mismo, es decir, y si son cosas difíciles de discernir, pues busco ayuda, rezo para estar seguro que estoy haciendo no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y eso que Él quiere, lo hago, como decía San Pablo, sea que comáis, sea que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios, no para tu gloria, no para quedar bien, no para que te aplaudan, no para poder sacar este otro beneficio al hacer la cosa bien hecha, no con doble intención, con sola una intención, la gloria de Dios tu Padre, la salvación de las almas. Apenas vas en el primer paso, fíjate ya qué santo es hacer las cosas así, hacer todo en conformidad con la voluntad de Dios y hacerlo todo para la gloria de Dios, todo por amor a Dios, todo por la salvación de las almas, y estamos apenas en el primer paso, por Él. Y ahí hay que pasársela muy vigilantes, porque la voluntad humana en ese primer paso se las arregla para sacar siempre algo para ella. Y aún en medio de las cosas santas quiere sacar para su propio provecho. El propio yo siempre está hambriento de sí mismo y hasta en lo santo saca su tajada, y hemos de dejarlo morir de hambre a ese yo egoísta, porque toda la gloria debe ser para Dios, no para ti, no un poquito para ti, sino todo para Él. Como decía Juan el Bautista, conviene que Él crezca y que yo disminuya, que Él crezca y yo disminuya. Y tu yo siempre quiere crecer. ¿Y de quién es el primer lugar? Del que se hace el último de todos. No del que se queda a mitad de camino, no, del que se hace el último de todos. Es decir, del que concluye vaciándose enteramente de sí mismo, para que pueda el amado vivir en ti y tú en el amado. Tú no puedes vivir en el amado llevando lo tuyo, sino vaciándote de ti, como Jesús vivía con el Padre. El que me ve a mí ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y por eso dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, vacíese de sí mismo, véndalo todo, para que yo pueda llenarme. Y el que haga esto tendrá la vida eterna, porque teniéndome a mí lo tendrá todo. Esto es un proceso, esto lleva tiempo, requiere discernimiento, por supuesto oración, humildad, todas las virtudes, y esto no ocurre de la noche a la mañana. Pero tenemos que estar claros en lo que tiene que pasar. Yo no puedo quedarme tranquilo cuando mi yo está sacando tajada, aún en las cosas santas, para sí mismo, porque le estoy robando ahí o impidiendo al Señor el llenar enteramente mi corazón, porque mi yo sigue buscándose a sí mismo. Y es el primer requisito para ser discípulo de Cristo, morir a mí mismo. En todo. No solo morir al pecado, también en las cosas santas que no son su voluntad. Porque muchas veces, ya que muero a los pecados, entonces me empiezo a llenar de cosas santas, pero que son según mi voluntad, no según la voluntad de Dios. Es decir, yo me voy a salvar a santificar a mi modo. Soy como el hijo pródigo que ya no se va a gastar lo que le han dado
con malas mujeres y hacer cosas terribles, pero se lo va a gastar a su modo, no según su padre lo quiere, sino según él lo quiere. Y ahí también hay que morir, también en las cosas santas hay que morir, y el mejor sello para ello es la obediencia, que no dependa de tu voluntad las cosas santas que haces, que dependa de la voluntad de Dios a través de su iglesia, que sea ella la que vaya confirmándote en esas cosas buenas. Y por eso es la grandeza de la vida religiosa, porque en la vida religiosa se nos dan las líneas, las pautas de todo lo que es voluntad de Dios, y llena casi todo el día, queda bien poco a la propia voluntad, no bien poco, quedan espacios donde todavía la voluntad humana se cuela y saca su tajada. Pero hay muchas cosas que, a diferencia de los laicos, casados, solteros o como estén, acá no hay nadie que te diga qué cosa tienes que hacer. Están por ahí los 10 mandamientos, están las leyes de tránsito y las leyes en el negocio en el que trabajas o en la empresa en que trabajas, y todo el resto haces tu santa voluntad. Tú dispones de todo en tu vida. Y no digo que lo dispones para hacer cosas malas, pero en esas cosas buenas no hay nadie que te diga cuál de ellas es la que quiere Dios. Tú eres el que decide cuál cosa buena vas a hacer. En la vida religiosa no hay tanta libertad. Hay muchas cosas buenas que se pueden hacer, pero la vida religiosa de cada día te dice: ahora es hora de rezar, ahora es hora de comer, ahora nos ponemos de pie, ahora nos vamos a dormir, ahora no se habla. Esto no pasa en la vida de los seglares. No hay horarios, no hay límites, cada quien hace lo que quiere, con pequeñas limitaciones. Por eso es tan bella la vida consagrada, como un camino mucho más estrecho, pero en el que yo estoy seguro que camino por la voluntad de Dios, no por la mía. En la vida de los laicos el camino es ancho de la propia voluntad. Puede ser que camines más santamente que los religiosos, pero el camino es ancho, es más peligroso, hay más facilidad para que tu voluntad te engañe. En la vida religiosa, sujeta a obediencia en tantas cosas y a reglamentos, queda más estrecha estas posibilidades. Pero hay que discernir en ambas vidas, en la que se vive en la vida consagrada como en la vida de los seglares, hay que estar haciendo este discernimiento. Y esto para cumplir el por él. Apenas vamos en el por él, no hemos pasado de ahí. Luego viene el con él, y por eso dice Luisa: como yo soy nada, y esta Luisa puede ser la Luisa religiosa consagrada, o puede ser la Luisa casada o la Luisa soltera. Como soy nada, Señor, ya que ha conformado su voluntad con la voluntad de Dios, como soy nada, te doy mi nada y la uno a ti que eres todo, y te pido almas. Esto lo pueden hacer las religiosas y lo pueden hacer los solteros, los casados, las viudas, los niños, los jóvenes. Te doy mi nada, Señor, soy un estudiante. Te doy mi nada, soy una viuda. Te doy mi nada, soy una religiosa. Soy la superiora, soy el presidente. Te doy mi nada. Lo uno a ti que eres todo. Me identifico contigo, y como tú estás haciendo nuevas todas las cosas, yo quiero hacerla contigo, yo quiero hacer eso mismo junto contigo. Esto es adoración, esto es oración de verdad. Y estamos en el segundo paso: quiero hacer todo contigo y te pido almas. Y entonces continúa Luisa: el latido de mi corazón, con grito incesante, te pide almas. El movimiento de mis manos, la sangre en mis venas, el cerrar de mis párpados, el moverse de mis labios, te piden almas. Todo esto, fíjense, todo esto te lo pido unida contigo, es decir, con Él. Te lo pido unida contigo, con tu amor, en la unidad del Espíritu,
y en tu querer, en la unidad de la voluntad eterna de Dios. Queridos hermanos y hermanas, esta es la diferencia, que parece nada, porque está reducida a unas cuantas palabras, pero esta es la diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. Y la diferencia es infinita. Cuando yo hago cosas buenas, con recta intención, con deseo solo de dar gloria a Dios, pero soy yo el que las hago, la obra que hago es una obra preciosa, pero es humana, porque soy yo el actor principal. Es el padre Carlos, es la hermana Rosita, es Sofía, es Robertito, los que hacemos esa obra buena, santa, santísima. ¿Qué valor y qué precio y qué mérito tiene esa acción? Pues según la categoría y profundidad de tu amor, de tu entendimiento y de la voluntad, de la libertad con la que la has hecho. Pero ¿qué pasa si es Jesús el que hace esa misma idéntica acción que tú has hecho? ¿Cuál es el valor de ella? Pues es infinito, porque es un Dios hombre el que la hace. Ya no es un hombre, ya no es una mujer solamente, movida y asistida de la gracia de Dios que hace ese acto. Es la palabra eterna caminando, la palabra eterna predicando, la palabra eterna muriendo. El valor de su obra es infinito, porque además esa obra la realiza Jesús en el Espíritu eterno de Dios. Por eso Luisa, para sintetizar todo esto, que parece nada, pero es profundísimo, dice: Señor, todo contigo, todo lo quiero, y todo esto que pido, que almas, la salvación, que es tu voluntad, que todos se salven, esto lo hago unida contigo, unida con tu amor y en tu querer. Y en tu querer. Ayer, en las pláticas que tuvimos, les decía, Jesús pone este ejemplo a Luisa, que es como en los relojes. Dice, los relojes viejos tenían una rueda grandota y muchas rueditas chiquitas. ¿Quién movía a quién en el reloj? ¿Las ruedecitas movían a la rueda grande o la rueda grande a las ruedecitas? Pues la rueda grande mueve a todas las ruedecitas pequeñas, todas están conectadas a la gran rueda, que es la parte central de esos relojes que se hacían y se hacen todavía hoy, ¿no? Y todavía hay muchos mecanismos que se utilizan en los automóviles que tenemos y eso, que así son. Hay una rueda grande que es la central y alrededor de ella todas las cajas de cambios, de velocidades en los coches, el diferencial. Y les hablo de estas cosas porque soy ingeniero antes de cura, así que sé de eso un poco. Estos mecanismos tienen una rueda principal alrededor de la cual giran todas las demás. Cuando la rueda grande principal se mueven todas las otras. ¿Qué cosa es la santidad humana? Una ruedecita que cuando es hora de girar, gira y cumple su función. Esto es la santidad humana. ¿Cuál es la santidad divina? La rueda grande, cuando ella gira, mueve todas las ruedas pequeñas. Así que ella es vida de la santidad de todas las ruedecitas, de todos los pequeños engranes, que es como se conoce a esas piezas, en estos mecanismos de reloj. La rueda grande mueve a las pequeñas. La divina voluntad es la que mueve todas las ruedecitas creadas. Tú y yo somos una ruedecita, el sol es una ruedecita, las galaxias son otra ruedecita, los vientos son otra. Ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. La hoja de un árbol es una ruedecita muy pequeñita, pero es una ruedita. ¿Y esa se mueve sola? No. Solo si la mueve la rueda grande. Y si la rueda grande se detuviera,
desaparecían todas las ruedecitas, porque las ruedecitas le debemos la existencia, la vida y el movimiento a la rueda principal, que es la gran rueda de la voluntad eterna de Dios, que es la que da vida a todo. Por la voluntad de Dios, todo lo que no existía fue creado. Por la voluntad de Dios, todo lo que fue creado es conservado en la existencia. Así que cada instante de la vida de cada cosa creada por Dios desde que el universo existe y continúa existiendo, porque la divina voluntad dice: te quiero existiendo, te quiero en movimiento, te quiero iluminando, te quiero perfumando. Y porque esa voluntad de Dios lo quiere, las flores perfuman y el alimento alimenta y el sol ilumina y la tierra sostiene y los astros giran, porque la voluntad de Dios está detrás de todas las cosas. La santidad humana es ser una ruedecita de esas, estar en tu lugar y hacer tu función. Al que le toca hacer sol, pues ser un solecito que no se va de vacaciones, sino que ilumina. Y si tienes vocación de ser agua que quita la sed, pues quitarla siempre. Y si tienes vocación de perfumar, perfumar siempre, como hacen las flores. Cantar con tu vida la gloria de Dios. Pero eres una ruedecita pequeñita que hace su pequeña tarea, la que le ha sido confiada. ¿Cuál es la santidad que Dios quiere que vivamos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sean santos, porque vuestro Dios es santo. Sean perfectos, dice Jesús, y no dice si quieren, no, es un mandato. Sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto.